Hola, hola a todos nuestros seguidores, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y la mente dando vueltas. Algo que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y ha encendido las redes sociales como nunca antes. Así es, amigos, nos sumergiremos en un torbellino de especulaciones y confirmaciones sobre una de las parejas más queridas y seguidas, una que siempre ha dado de qué hablar, pero esto es algo diferente. Si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirte a nuestra comunidad de fanáticos de las noticias del espectáculo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada, porque lo que viene es fuerte. Pues bien, la fecha es 10 de octubre de 2025. Un día que para muchos pasará a la historia como el día en que el universo de las celebridades nos regaló una sorpresa mayúscula. Estoy hablando, por supuesto, de la supuesta nueva relación, o al menos un acercamiento muy importante entre dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Dos estrellas turcas que conquistaron corazones en todo el mundo con su química innegable en Erkenci, y que ahora, varios años después, parecen estar dándose una nueva oportunidad, o tal vez, una oportunidad que nunca se detuvo por completo. Sé lo que muchos de ustedes están pensando ahora mismo. Pero no habían roto hace tiempo. No estaban cada uno por su lado. Y la respuesta es sí y no. La historia de Can y Demet es una de esas que dan para novelas. Su romance floreció durante las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama internacional, y la conexión que mostraban en pantalla, esa chispa inconfundible, trascendió la ficción y llegó a la vida real. Los fanáticos se enamoraron de ellos como pareja, de su complicidad, de la forma en que se miraban, era pura magia. Se convirtió en la pareja soñada, la que todos querían ver junta, tanto dentro como fuera de la pantalla. La energía que irradiaban era palpable y sus seguidores, con una devoción casi religiosa, se volcaron a apoyarlos, creando una comunidad global que vibraba con cada aparición conjunta, cada foto compartida, cada rumor de relación. Sin embargo, como ocurre en muchas historias de amor de Hollywood y del mundo del espectáculo, las presiones de la fama, los horarios apretados, las distancias geográficas y, quién sabe, tal vez diferencias personales, llevaron a su separación. Y durante un tiempo pareció que esa historia había llegado a su fin. Vimos a ambos seguir sus carreras con éxitos individuales, involucrándose en otros proyectos, y ocasionalmente se les relacionaba con otras personas. Y la esperanza de un reencuentro romántico se fue diluyendo para muchos de sus seguidores más fervientes. La industria del entretenimiento es un torbellino constante de cambios y relaciones que nacen y mueren a la velocidad de la luz, y Can y Demet no fueron la excepción. Sus caminos profesionales los llevaron por rumbos diferentes, y aunque el cariño y el respeto mutuo siempre parecieron existir, la llama romántica se consideró extinguida por muchos. Pero aquí es donde entra la sorpresa que les mencionaba. A finales de septiembre de 2025 comenzaron a circular rumores. Al principio eran solo esos susurros en los foros de fans, comentarios en redes sociales, hilos de Twitter llenos de interrogantes. Se decía que habían sido vistos juntos en Estambul, en un evento privado, con un aura de cercanía que recordaba a sus viejos tiempos. Al principio muchos lo descartaron como simple coincidencia, o como deseo de los fans alimentando viejas ilusiones. La comunidad de fans es especialmente creativa y a menudo proyecta sus deseos en sus ídolos, lo que lleva a una proliferación de especulaciones que, aunque a menudo infundadas, mantienen viva la conversación. Pero los rumores se hicieron más fuertes. Aparecieron fotografías, sí, fotografías. Aunque borrosas, tomadas a distancia, en las que se podía distinguir a ambos, juntos, en un ambiente íntimo, como una cena o un paseo nocturno. La especulación explotó. Los medios de comunicación turcos y de otros países que siguen de cerca a estas estrellas se lanzaron de cabeza a la investigación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis de estas imágenes, comparando la altura, la ropa, la forma de caminar. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era escrutado al máximo. La aparición de estas fotos fue el catalizador que transformó los susurros en un clamor general. Y aquí es donde la noticia del 10 de octubre de 2025 se vuelve oficial, o al menos, se oficializa de una manera que es difícil de ignorar. No hubo un comunicado conjunto, no hubo una foto perfecta publicada por ellos mismos anunciando su regreso.
Lo que sí hubo fue una entrevista con Can Yaman a uno de los programas de mayor audiencia en Italia, país donde Can tiene una legión de fans enorme y donde ha estado trabajando en varios proyectos. En esta entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre The Met, la respuesta de Can fue reveladora. No dio detalles explícitos, pero dejó caer pistas muy claras. Habló de un reencuentro inesperado, de sentimientos que nunca desaparecen del todo, de un ciclo que tal vez se está reescribiendo. Y lo más jugoso, cuando el presentador le preguntó si había reconciliación, él sonrió de una manera que lo decía todo y respondió: el tiempo dirá, pero a veces, las historias bellas merecen una segunda oportunidad, ¿no creen? Imaginen la reacción. El clip de esa entrevista se hizo viral en cuestión de minutos. Los fans de Can y The Met enloquecieron. Los hashtags #Can The Met reencuentro, #nueva oportunidad Can The Met, #amor renacido se apoderaron de Twitter y otras plataformas. La emoción se desbordó con miles de mensajes de alegría, esperanza y admiración inundando las redes. La comunidad global de fans, que había añorado este momento, sintió que su sueño estaba a punto de cumplirse. La noticia trascendió las fronteras de Turquía y Europa, llegando a todos los rincones del mundo donde sus producciones han sido un éxito. Y entonces, para añadir más leña al fuego, solo unas horas después de la entrevista de Can, o quizás al día siguiente, las cámaras de los paparazzi captaron a Demet Özdemir saliendo de uno de los restaurantes de moda en Estambul. Cuando le preguntaron sobre Can, su reacción fue muy similar a la de él. Una sonrisa tímida, una mirada que evitaba las cámaras pero que dejaba entrever una felicidad contenida. Dijo algo así como: estamos en un buen momento. Hay paz y conexión. Es bonito redescubrirse. No hay nada más que añadir a eso, amigos. Estas declaraciones, cargadas de una dulzura y una reserva que solo aumentan el misterio y la expectación, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. La chispa, esa complicidad tan característica, parecía haber vuelto a encenderse. Entonces, ¿qué significa esto para Can y Demet? ¿Estamos ante un posible noviazgo oficial? ¿Una reconciliación seria? ¿O simplemente una amistad que se ha fortalecido y que ha llevado a estos encuentros? Lo que es innegable es que la química entre ellos sigue ahí, intacta. Verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real, siempre ha sido un deleite para sus seguidores. Su historia es una de esas que nos recuerdan que a veces, el destino tiene planes que van más allá de las separaciones temporales. Es la prueba de que algunas conexiones son tan fuertes que el tiempo y la distancia solo logran que se reaviven con más intensidad. Este giro en sus vidas personales ha desatado un montón de teorías y especulaciones. Algunos creen que esta reconciliación podría venir acompañada de un nuevo proyecto juntos. Imaginen el impacto de una nueva serie o película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un éxito asegurado, un regreso triunfal a la pantalla que los unió por primera vez. Los rumores ya están corriendo sobre posibles guiones y directores interesados. Hasta se habla de que Netflix podría estar detrás de una jugosa oferta para juntarlos de nuevo en una producción internacional. La idea de volver a ver esa magia en pantalla ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes. El potencial comercial y artístico de un proyecto así sería inmenso, y las plataformas de streaming son conscientes de ello. Otros, más románticos, esperan verlos felices, construyendo algo sólido esta vez. Piensan que ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias pasadas y ahora están listos para enfrentar las complejidades de una relación pública con más sabiduría. La verdad es que independientemente de lo que suceda en el futuro, la noticia ha traído una ola de alegría y esperanza a sus miles de fans alrededor del mundo. La oportunidad de ver a una pareja que inspiró tanto amor y admiración tener una segunda oportunidad es algo que muchos ven con optimismo y buenos deseos. Lo interesante de esta situación es cómo las redes sociales y los medios juegan un papel tan crucial en la difusión y amplificación de estas noticias. Un simple comentario, una fotografía borrosa, pueden convertirse en un fenómeno global en cuestión de horas. Y en el caso de Can y Demet, su fandom es uno de los más apasionados y activos que existen. Han seguido cada paso de sus carreras, de sus vidas personales, y han soñado con este momento. La forma en que este fenómeno se ha desarrollado, desde los primeros rumores hasta las declaraciones veladas, es un testimonio del poder de la comunicación digital y de la influencia que estas celebridades tienen sobre sus seguidores. Así que mientras esperamos más confirmaciones o negaciones, lo que sí podemos hacer es disfrutar de esta noticia,
de esta chispa de esperanza que ha surgido. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, como en la vida, nunca se sabe lo que el futuro deparará. Y que las y a ese que nos cautivaron en el pasado, a veces, tienen la oportunidad de renacer con más fuerza y emoción. La narrativa de Can y Demet ha evolucionado de una historia de amor fugaz a una saga que parece estar escribiendo un nuevo capítulo, lleno de promesas y de la posibilidad de un futuro brillante. La fecha del 10 de octubre de 2025, sin duda, quedará marcada en el calendario de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir como el día en que la posibilidad de un reencuentro romántico se hizo palpable, emocionante y francamente muy deseada. Estamos todos expectantes viviendo esta historia a través de ustedes, y deseándoles lo mejor a ambos. La expectación es alta y la curiosidad por ver cómo se desarrolla esta historia es compartida por millones de personas en todo el planeta. Bueno, amigos, y con esta emocionante noticia llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este repaso a la sorprendente actualidad de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo los rumores iniciales se han transformado en pistas cada vez más claras, y cómo la esperanza de sus seguidores parece estar más cerca que nunca de convertirse en una realidad. La intensidad de la atención mediática y de las redes sociales demuestra el impacto que estas dos estrellas tienen en la cultura popular. ¿Qué opinan ustedes de esta posible reconciliación? ¿Creen que funcionarán esta vez? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías y sus deseos para Can y Demet. Su opinión es lo más valioso para nosotros, y nos encanta generar esta comunidad de debate y análisis. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.